Dios le bendiga, amados hermanos, hermanas, jóvenes, señorita, y todo lo que se encuentran viéndonos a través de las redes sociales. Es un privilegio para mí estar aquí y compartirles el mensaje de Dios. Así que es un honor y les invito a ponerse en pie para poder leer la palabra de Dios en el libro de Lucas 15, no 15 Lucas, Lucas 15, versículo 17. Vamos a leer primeramente los varones y luego las mujeres. A ver, vamos a ver quién está hoy en día con ese ímpetu. Vamos a primeramente leer los hombres. ¿Lo tenemos? Los que lo tienen me dicen amén. Lucas capítulo 15, versículo 17. A ver, los hombres. Todavía, voy a dar la orden. Ya, hombres, Lucas 15, 17, a la 1, a las 2 y a las 3, los varones. Muy bien, muy bien. Ahora las señoritas, a ver, las damas, 1, 2 y 3. Qué manera, muy bien. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo permita que tu semilla, Padre, sea sembrado en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra. Haznos volver en sí en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Le damos fuertes palmas al Señor, mientras que toman su asiento. El tema de esta noche se encuentra en el mismo versículo que hemos podido leer, volviendo en sí. Se dice que vuelve en sí cuando una persona recibe un ataque de nervios y está en un estado de locura, y cuando se calma recién decimos, uy, volvió en sí. Se dice volvió en sí cuando alguien se accidenta y logra estar en estado de coma y no reacciona, y cuando abre los ojos, despierta, el doctor dice, volvió en sí. No sé si está con nosotros un amigo Gerson, estuvo mes y medio en estado de coma. Toda su familia estaba orando, cadenas de oración, y es un vivo milagro del Señor. Yo creo que al mes y medio de estar en estado de coma, él volvió en sí. Creo que está por ahí, aún no llega, va a venir, me dijo. Entonces, volver en sí es el término que se usa cuando alguien reacciona, cuando alguien recapacita, cuando el doctor duerme a un enfermo con anestesia y no da señales de vida. Todos están esperando, y cuando empieza a abrir los ojos, ¿cuántos dedos ves? Le dice 5. Muy bien, volvió en sí este paciente. Volver en sí es un término que se usa mayormente en la medicina, pero ¿sabes qué? La Biblia también nos habla acerca de volver en sí. Jesús habló sobre la parábola del hijo pródigo, y el texto que hemos leído, como decía que, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vamos a profundizar un poquito en esta parábola. Yo sé que lo saben de memoria, de verdad. Alguien que me diga qué significa pródigo, a ver, que me levante la manito y que responda. ¿Qué significa pródigo? Un regalo más acá, Henry lo va a dar al acabar el culto. A ver, es una parábola muy conocida. Es una parábola que, ya lo sé de memoria, decimos. ¿Qué significa la palabra pródigo? ¿Nadie? ¿Alguien por ahí? ¿Qué significa? Elegido, no. Ahí atrás fuerte, dilo fuerte. Alguien que desperdicia los recursos. Muy bien, en el diccionario dice que pródigo significa gastador. Ahí Henry, anotas, Johan, su regalo también para al finalizar el culto. Entonces vamos a ver dos cosas, mira, dos cosas que experimentó este hijo pródigo. Número 1, vamos a ver. Estaba fuera de sí. Mira,
Para que una persona vuelva en sí, primeramente tiene que estar fuera de sí. ¿Y qué significa estar fuera de sí? Estar fuera de sí significa estar con locura, no razonar bien, no pensar bien, estar anestesiado. Eso significa estar fuera de sí, una persona que no comprende, una persona que tiene una mente enferma. Mira, ve, y no solamente están fuera de sí las personas que se encuentran en el hospital dopadas o en estado de coma, no. Aquí vamos a ver una historia donde un jovencito, mira, le pide la herencia a su padre. Le dice: padre, quiero que me des lo que me corresponde. Ojo aquí, este joven está faltando el respeto a su padre, porque para que alguien reciba la herencia, primeramente el padre tiene que morir. Jesús dijo: si no muere el testador, no tiene validez el testamento. Con la muerte del testador recién se valida el testamento y recién se puede repartir la herencia. En el libro de Hebreos está. Entonces, este hijo, estando aún su padre en vida, le falta el respeto. Le dice: padre, quiero mi herencia. No esperó que el padre muriera. Cuando el padre estaba vivo, se atrevió ¿a qué? A faltar, a deshonrar al padre de esta manera. Entonces vemos que estaba fuera de sí. Y como decía, nadie vuelve en sí si primeramente no está fuera de sí. Aquí vemos una característica de este joven que estaba fuera de sí. Su padre lo tenía todo. Su padre era una persona de bienes. Su padre era una persona en buena jerarquía económica. ¿Y qué le aburría a este joven? Yo te pregunto, ¿qué crees que le aburría a este joven? ¿Qué crees que empezó a anestesiar su mente? No fue un accidente físico, no fue una enfermedad, fue el pecado. Quizás vio en el trabajo que todos sus amigos se divierten, quizás vio en la escuela o en la universidad que todos los demás hacen con su vida lo que se les da la gana, y él, al ver que mientras que estaba en su casa no le era permitido, él quería irse de su casa, él quería los bienes que le correspondían, él quería la herencia. Mira, yo he visto a personas que se van de su casa para trabajar, para emprender, para luchar, para sobresalir. Pero en este caso hay un joven que se va de su casa porque está aburrido de la comodidad, está aburrido del consejo, está aburrido del amor de un padre, está aburrido de alguien que le ama y quiere dar riendas sueltas a su vida y quiere hacer lo que se le da la gana, y entonces pide la herencia a su padre. ¿Y sabes qué? El padre fue deshonrado. Imagínate tú que tu hijo te diga: ¿sabes qué, Henry, no? Dame mi herencia, hijo, pero aún no muero, por favor. ¿Qué estás deseando, que yo muera o qué? Eso es lo que prácticamente ocurrió en esta escena. El hijo le dijo: padre, yo quisiera que te mueras para quedarme con tus bienes, pero como no te mueres, dame lo que me pertenece, que ya estoy harto de ti. ¡Wow! ¡Qué deshonra a un padre! Y no solamente que pidió la herencia, mira, no solamente que pidió la herencia y salió de su casa para hacer algo bueno, sino que para vivir perdidamente. ¿Qué significa vivir perdidamente? Significa vivir sin reglas, vivir sin protección, vivir sin cuidado, vivir sin ningún consejo, vivir sin que nadie vele por tu vida. Y esto quería el joven. ¿Y sabes qué? El padre no lo negó. Ese es Dios. Dios nos dice, mira, ve, que Él nos deja hacer lo que queramos. Por eso que Salomón decía: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Porque es en la juventud donde se toman las mejores decisiones de tu vida. Es en la juventud donde se determina tu vejez. No dice acuérdate, niño, no dice acuérdate, anciano, dice acuérdate, joven, de tu juventud, de tu Creador en los días de tu juventud. Porque van a pasar los días y no vas a estar contento. ¿No has visto ancianos que te dicen sus historias? En las historias uno entiende que ellos quisieran retroceder el tiempo,
Pero ¿sabes qué? El tiempo no se puede retroceder. Entonces tú y yo, si somos jóvenes, vamos a acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, porque mañana más tarde todos vamos a llegar a tener canas, todos vamos a llegar a tener arrugas, todos podemos llegar a usar un bastón y al final todos vamos a ir a una tumba. Entonces, mientras que estamos jóvenes, tenemos que acordarnos de nuestro Creador. Este jovencito vivió perdidamente. Este jovencito se fue de su casa y fue más allá a un pueblo lejano para que nadie lo viera. ¿No te ha pasado esto? Alguien aquí, no sé si se fue de su casa porque no quería soportar las reglas de su padre, de su madre, y no aprobaban lo que él quería, no aprobaban lo que él decía, porque un joven cuando pide consejo pareciera que no pide consejo, lo que quiere es aprobación. Y por eso que va a pedir consejo a donde le conviene. De verdad. Hay muchos jóvenes, pero yo quisiera hacer esto. Cuando uno le dice no, se enoja. ¿Has venido a pedir consejo o has venido a pedir aprobación? Entonces este jovencito fue lejos, en una provincia lejana. ¿Y sabes qué? Más adelante en la conversación del padre con el hijo mayor, dice que este joven empezó a convivir con rameras, con prostitutas. Este joven llegó a caer en un grado tan pecaminoso que se le acabó el dinero, se le acabó la herencia, porque ¿sabes qué? No solamente había recibido la herencia, sino que lo vendió todo y se lo llevó en efectivo. En ese tiempo no había tarjeta de crédito, no había yape, plim, plan, plum, no había nada de eso. Y se lo llevó todo en efectivo, quizás lo pepearon, no sé, pero ¿sabes qué? Terminó con problemas grandes, terminó en pobreza, mira, terminó en una pobreza extrema este jovencito. Y la pobreza, mira, la pobreza no es una maldición por si acaso. La pobreza es el fruto de tomar malas decisiones. La pobreza es el fruto de horas mal aprovechadas. No es nuestra culpa si nacemos pobres, pero es nuestra culpa si morimos pobres, porque tenemos vida y tenemos una mente, tenemos un cuerpito para poder trabajar. Este joven entró en depresión porque se le acabó todo lo que tenía. Su seguridad estaba en el dinero, mientras que el bolsillo estaba lleno. Él iba campante, él iba seguro, pero cuando se le acabó el dinero, tenía que hacer algo que nunca había hecho. Tenía que buscar trabajo. ¿Y sabes qué? Vino una crisis a ese pueblo donde se encontraba este joven. Empezó a cosechar lo que había sembrado este joven. Empezó a cosechar lo que había sembrado. ¿Sabes qué? Hay una ley, según la palabra de Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre haga, eso pues va a cosechar. Si una ley, por ejemplo, de la naturaleza es la ley de la gravedad. Si yo salto de aquí, voy a caer. De verdad, aunque yo ore, aunque yo ayune, si yo salto, yo voy a caer. ¿Por qué? Porque es la ley de la gravedad y no puede ser violada esa ley. Según la palabra del Señor, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si el hombre siembra pecado, si el joven siembra desobediencia a los padres, si el joven siembra deseos perversos en su corazón, siembra amargura, siembra venganza, eso va a cosechar. Ni te imagines que vas a tener un futuro mejor. La mayoría queremos tener un futuro bueno, queremos tener una vida maravillosa, pero ¿sabes qué? Seguimos haciendo lo mismo. Imagino a este joven cuando se sentaba con sus amigos, él decía, no, sí, yo voy a poner mi empresa, yo tengo dinero, aquí la herencia de mi padre, me va a ir bien, pero ¿sabes qué? Se le acabó, se quedó sin nada y en el momento más duro de su vida empezó a buscar trabajo y no había ni trabajo. Empezó a desear comida de cerdos, mira, empezó a desear comida de cerdos. Alguien por ahí le dio un trabajo. Alguien por ahí le dijo, mira, lo único que hay es apacentar cerdos. ¿Sabe qué significaba apacentar cerdos para un judío? Era una ofensa. Era como hoy en día, a ver, Misael me dijera, mire, hay trabajo. Yo le digo, sí, Misael,
hay trabajo para cuidar ratas. Oh, qué asco, diría, ¿no? O una señorita, sí, quiero que cuides acá ratas. O sea, ese era el grado de consideración hacia los cerdos en ese tiempo. Y tuvo que aceptar porque no sabía hacer otra cosa. El padre lo había mal acostumbrado, digamos. Le daba todo, pero no era cuestión del padre, era cuestión del hijo, que cuando un padre tiene, uno tiene que aprovechar, no mal acostumbrarse. Entonces vemos a este joven que empezó a cosechar lo que habían sembrado. ¿Sabes qué? Estás pecando, estás fallando y nadie lo sabe. Tarde o temprano tus pecados te van a alcanzar. Todo lo que tú hagas a escondidas, todo lo que tú hagas en secreto, tarde o temprano va a salir a la luz, lo dijo Jesús. Sí o sí. Y cuando algo sale a la luz, lastima, daña, perjudica y termina, mira, ve. Y termina la persona en el estado de este joven, deprimido, hambriento, en un estado caótico. Yo pude experimentar eso. Dios bendiga a los que no, pero los que han experimentado eso entienden y saben el dolor que se siente. Entienden y saben lo que uno sufre estando en ese estado. Pero sabes que lo bueno es que este joven no solamente experimentó el estar fuera de sí, el estar endormecido su conciencia por el pecado. Es que el pecado nos enceguece, el pecado entorpece a la persona. Miramos lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Segundo libro de Corintios capítulo 4 versículo 4. La palabra del Señor dice: atentos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está diciendo aquí que el Dios con minúscula, el Dios con minúscula, ¿saben quién es el Dios con minúscula? Satanás. Cegó, nubló, ¿qué? Nubló el entendimiento, nubló la mente de la gente para que no entiendan ¿qué? Para que no entiendan la palabra de Dios. Por eso que cuando escuchan la palabra les da sueño, se aburren. Últimamente se está usando como terapia. No puedes dormir, lee la Biblia en la noche para que duermas. De verdad, se está usando como terapia eso. La gente no puede dormir, tiene que leer la Biblia para que duerma. Mira, ve. El diablo, su trabajo es cegar la mente. Como le decía que hace poco, el diablo batalla por tu mente, pero Dios también batalla por tu mente. Dios también quiere tu mente. Y aquí vemos que el diablo trabaja de esa manera. Cuando el apóstol Pablo, mira, iba persiguiendo a los cristianos en Damasco, él tuvo un encuentro con una luz tremenda en el camino y Pablo le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y la luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow. En ese momento queda ciego el apóstol Pablo. Es llevado a un lugar donde se encuentra 3 días sin ver. 3 días no podía ni siquiera comer. Cuando vino un hombre llamado Ananías, oró por él y ¿qué se le cayó de los ojos? Se le cayó unas escamas. Fue la ceguera que él tenía. Y sabes que recién entendió qué estaba haciendo. Estaba matando a los cristianos. Y ni siquiera estaba matando a los cristianos, estaba persiguiendo a Dios. Porque Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oye, no le perseguían a los cristianos, Pablo perseguía a Jesús mismo. La persona que se mete contigo, o no sé, no es directamente contigo, es con Dios. Así que tú tranquilo, porque así Jesús va a aparecer como se le apareció Pablo. Y ¿sabes qué? Va a tener un encuentro con el Señor. Entonces vemos aquí que el trabajo de Satanás es que tú no entiendas la palabra de Dios. Pero Dios quiere que tú entiendas. Por eso que oramos antes de predicar, por eso que preparamos los servicios y hay un mensaje para que Dios hable a tu mente y en el transcurso de la semana y de toda tu vida pueda guiarte. Vemos entonces aquí a este joven que después de estar en un estado miserable, después de haber tocado fondo, ¿sabes qué pasó? Pasó lo que leímos al principio.
Mira, volvió en sí, reaccionó, recapacitó, entendió. Y ¿sabes qué? Ese no es trabajo de los hombres, porque este joven no tenía ningún amigo al costado, no tenía ningún consejero al lado. El único que le acompañaba eran los cerdos, y los cerdos no podían aconsejarle. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué volvió en sí? Si se encontraba rodeado de cerdos, ¿sabes qué pasaba? Dios nunca nos abandona. A pesar de las malas decisiones que tomamos, Dios estaba ahí con él en ese lugar asqueroso, pero no para condenarlo, sino para decirle: vuelve, hay oportunidad, tienes una casa, ¿qué haces en este lugar? Los jornaleros comen mejor que tú en tu casa, y tú aquí anhelando comer comida de cerdos. Y en ese momento este joven empezó a reaccionar y dijo: cierto, mira, ve. Y vemos que Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús decía, refiriéndose al Espíritu Santo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El trabajo del Espíritu Santo es tocar los corazones de la gente. Pero ¿cómo lo toca? Tienes que darle lugar, tienes que oír la palabra de Dios. Hermano, no tengo fe. Escucha la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿El oír novela? ¿Oír noticias? La palabra de Dios. Bríndale fuertes palmas a la palabra del Señor en esta noche. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. ¿Ah? Mira, sea la luz, fue la luz. Sean los árboles, fueron los árboles. Así creó Dios todo lo que vemos. Me encanta cuando en el día 6 Él nos dijo: sea el hombre, y fue el hombre. Él mismo desciende y toma barro con sus propias manos y forma al hombre y le infunde aliento de vida. Algo que no hizo con las plantas, algo que no hizo con los animales. Por eso que Dios ama al ser humano. Y David decía: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Para que tú lo ames. ¿Qué es el hombre? El hombre es la corona de la creación de Dios. Y Dios nos ama. Así como amó a este hijo desobediente, así como amó a este hijo que se había vuelto fuera de sí, lo amó. Y ¿sabes qué? En el peor momento de su vida, una vocecita le vino a la mente: ¿qué haces aquí? Vuelve a casa. Entonces este muchacho empieza a reflexionar. Entonces este muchacho empieza a reconocer que ha tomado una mala decisión. Empieza a reconocer que es un desobediente. Empieza a reconocer que ha tomado malas decisiones. Mira, mientras que tú no reconozcas, no vas a recibir ayuda de parte de Dios. ¿Sabes dónde las personas somos sinceras? Cuando vamos a un médico y nos duele algo fuerte. El doctor nos dice: ¿qué te duele? Doctor, me duele aquí, me duele acá, ya no aguanto. Le cuentas todo. Eres sincero porque te duele. Oye, y con Dios no somos sinceros muchas veces. No era sincero este joven al principio. Creía que estaba bien. Mira, el problema es que los que viven en pecado, los que viven lejos de Dios, creen que están bien y están convencidos. Y están convencidos solamente Dios, solamente la palabra. Por eso que es bueno predicar. Cuando escuchan la palabra, ahí es donde ocurre ese milagro en las personas de volver en sí. Y este muchacho entonces volvió en sí, reconoció sus pecados y empezó a practicar, empezó a memorizar su discurso, su oratoria, y decía: volveré a mi casa, le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No se refería a la atmósfera, se refería a Dios. No soy digno de que tú me llames tu hijo. Déjame volver a la casa, por favor, pero trátame como a un sirviente si tú quieres, a lo que tú me digas. Mira, empezó a practicar su discurso este joven, pero aún se encontraba en el reconocimiento.
Recién había reconocido, pero había otro paso que tenía que tomar. Tenía que levantarse también. Entonces en Lucas capítulo 15, versículo 18 y 19 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No solamente reconoció, mira, sino que se levantó. Estaba caído, había tocado fondo. Se levantó, se preparó, no sé, se alistó la mochila, quizás ni mochila tenía. Estaba en la miseria. Se levantó, y no solamente eso, sino que también este joven tomó la decisión de volver a casa. No hagas lo que Dios te pide a medias. A mucha gente Dios le toca el corazón, Dios le habla fuertemente. ¿Se da cuenta que está mal? Sí. Reconoce sus pecados, sí, pero no quiere levantarse e ir a Jesús. No quiere levantarse e ir a acercarse a pedir perdón. Solamente queda en un medio proceso. Este joven se pudo levantar y ir y quedarse en medio camino. De repente la culpa le decía: no, no te van a aceptar, mejor vuelve. Y yo creo que este joven escuchó esas voces en medio camino. Yo creo que este joven fue atacado por pensamientos negativos en medio camino. No lo hagas. Eres un torpe, mira cómo estás, todo sucio, miserable. Tu padre no te ama, tu padre no te va a recibir. Pero ¿sabes qué? Llegó a casa. No hagas las cosas a medias. Si ya estás volviendo en sí, si ya estás reconociendo tus pecados, si ya estás por levantarte, hazlo. Pero llega a Jesús. No te quedes en medio camino. Este joven no se quedó en medio camino. Y es lo que el Señor quiere, que ninguno se pierda, como dice, mira, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y vemos a este joven llegando a su casa, estando a metros de la puerta. ¿Sabes quién estaba en la ventana? Estaba su padre esperándolo, y cuando vio, el padre corrió. Mira, era imposible según las tradiciones judías que un anciano vaya detrás de un hijo derrochador a abrazarle. Estaba prohibido. No, ¿cómo es posible? Cuando alguien falla hay que castigarlo, era la ley. Pero ¿sabes qué? Este señor era un padre de verdad. Este señor es la muestra del Padre que es Dios, que corrió tras su hijo, lo abrazó, y el hijo empezó a darle el discurso: mira, cállate. Le cayó. ¿Y sabes qué? Le trajo vestidos nuevos, le trajo un anillo y lo volvió a su casa. Wow, ese es Dios. Muchas veces creemos que Dios es un viejito barbón que le gusta castigar, que le gusta, si tú cometes errores te fulmina. De verdad, a veces pensamos eso. Cuando los discípulos de Jesús en una oportunidad, mira, fueron a predicar a una casa y no le recibieron. Quizás eran testigos de Jehová, no le recibieron. No, aquí no. Y fueron los hijos del trueno y le dijeron: Señor Jesús, no me han recibido en esa casa. Oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma y los mate. Y Jesús le dijo: oigan, ¿ustedes de qué espíritu son? No hemos venido a perder gente, no hemos venido a perder vidas, hemos venido a ganar gente. A veces pensamos que si a alguien le pasa algo, se quedó sin trabajo, accidentó, que estará pecando, ¿no? Estará pecando. Este joven había pecado, y ¿sabes qué? El Señor le recibió en su casa. Y eso no es todo. Hay hijos pródigos que no están en la iglesia, y hay hijos pródigos que están dentro de la iglesia.
Hermano, ¿cómo es eso? Cuando este joven regresó, el padre no encontraba a su hijo mayor. ¿Dónde está el hijo mayor? No estaba el hijo mayor. Y de pronto alguien le dice, uno de los sirvientes, tu hijo está afuera, con cara ni te imaginas. El padre sale y le dice, hijo mío, pasa, estamos celebrando la llegada de tu hermano. ¿Y sabes qué? Le dice este hijo mayor, le dice, ya, a él sí, ¿no? A él sí le matas el mejor animal que hemos tenido en la granja. A él sí le das la mejor vestimenta. A él sí le das el anillo. A él que se ha ido y ha gastado su dinero en rameras, dice él. Está ahí en el texto. Oigan, el hermano mayor, al enterarse de la partida de su hermano menor, empezó a seguirle. No sé si por las redes, no sé si veía los estados de WhatsApp, pero veía que andaba su hermano con rameras. Sabía dónde estaba su hermano. Estaba pendiente de lo que le pasaba a su hermano. ¿Y sabes qué? No fue capaz de ayudarle. No fue capaz de ir, hermano, ven, ¿sabes qué? Mi padre te recibe. No fue capaz ni siquiera de interceder o de decirle al papá, papá, mi hermano está allá, vamos a buscarlo. No. Estaba pendiente de su hermano, pero no para ayudarlo, sino para justificarse. Entonces le dice, yo que te sirvo sin fallar, yo que te sirvo fielmente, para mí nada. Wow, ¿qué significa eso? Estaba enojado, dice el texto. Mira, hay gente en la iglesia que es pródiga, derrochadora de gracia. No tiene gracia, no tiene misericordia. ¿Y sabes qué? Vive enojada. Lo normal era que este joven se alegre por el retorno de su hermano. Lo normal era que se una a la fiesta, pero estaba enojado. O sea, ¿qué quería? Que su hermano no vuelva nunca más. ¿Qué quería este joven? Que su hermano no vuelva nunca más. Eso es lo que nos muestra el texto. En vez de alegrarse, se enojó. Mira esta clase de hermano mayor que tenía este joven pródigo. ¿Y sabes qué? No solamente hay gente perdida allá afuera, a veces siendo cristianos, a veces siendo creyentes, empezamos nosotros a adormecer nuestra conciencia, empezamos a cauterizar nuestra conciencia. Cada vez que abrimos puerta al pecado, mira, cada vez que pecamos nuestra conciencia se adormece. Al principio nos duele, al principio lloramos, al principio nos retorcemos de dolor porque le hemos fallado, pero pasa el tiempo, pecas y no sientes nada. Pecas y sientes como si nada hubiera pasado y es algo normal. Empiezas a ser practicante del pecado, empiezas a perseverar en el pecado. Mira, cuando Judas traicionó a Jesús, créeme que Judas se arrepintió por si acaso. Judas se arrepintió. ¿Y sabes qué? Devolvió las 30 monedas de plata. Lo devolvió. Hay gente que se arrepiente supuestamente, pero no devuelve lo que roba. Mira, el arrepentimiento significa retribuyo cuando daño. Judas se arrepintió, llevó las monedas, pero fue donde los hermanos mayores. Fue donde sus hermanos mayores. Y les dijo, ¿sabes qué? Me arrepiento. Les tiró las 30 monedas. Me engañaron, me siento culpable. Y en vez de recibir unas palabras de aliento o un Dios te puede perdonar de los hermanos mayores, recibió burla, recibió condenación. Y él se arrepintió, pero ¿sabes qué? No alcanzó el perdón porque no creyó que había perdón, que había salvación, que había una segunda oportunidad. Fue al lugar equivocado a pedir consejo. Oigan, no vayas al lugar equivocado a pedir consejos. Ve al lugar correcto a pedir consejos. Terminó suicidándose, terminó ahorcándose, terminó quitándose la vida, terminó perdiéndose, terminó condenándose. Pero tenía buena intención.
pero fue a un lugar equivocado. Fue donde los hermanos mayores que dieron un mal consejo. Podemos estar en la iglesia, hermanos, y podemos estar fuera de sí. Podemos estar en la iglesia y podemos estar jugando con el pecado. Podemos estar en la iglesia y podemos estar amando el pecado o esclavizados por el pecado. Me ha pasado. Recuerdo cuando recién me había convertido, créeme, estaba un año en absoluta, pura santidad. No sentía deseo por el pecado, no sentía atracción, nada por el pecado. Sentía hasta asco por el pecado. Se me abrieron los ojos como los del hijo pródigo y decía, qué tan torpe he sido que hacía esto. Y yo sé que a muchos les ha pasado el día que se convirtieron, qué tan tonta he sido que he hecho esto, qué tan tonto he sido que vivía de esta manera, que malgastaba mi dinero, que malgastaba mi tiempo, mi vida. Pero sabes que cuando llegó un año, desperté una mañana y empecé a sentir atracción por el pecado. Empecé a fallarle a Dios con mi mente, con mis ojos. Yo le decía, Señor, más creo que me duele a mí que a ti, porque me dolía. Y recuerdo que cuando yo vivía así en absoluta santidad, los jóvenes venían a pedirme consejo. Y le decía, ¿cómo es posible que peques? No te entiendo, les decía. No te entiendo, ¿cómo es posible que seas un esclavo de la pornografía? ¿Cómo es posible que no abandones estas prácticas inmorales? ¿Cómo es posible que no puedas dejar la masturbación? ¿Cómo es posible que no puedas controlar tus pensamientos? ¿Cómo es posible que te dejes llevar por las personas que te dan malos consejos? Yo les aconsejaba, pero mira, llegó el momento donde yo empecé a debilitarme. Y yo entendí que cuando una persona se arrepiente es como un bebé. Dios te carga de los brazos. Los que tienen hijos saben, cargan su bebé en los brazos. Pero cuando ya el bebé tiene 7, 8 meses, tienes que soltarlo para que aprenda a caminar. Tienes que soltarlo, ¿para qué? Para que aprenda a pararse, para que aprenda a gatear. Y cuando se levanta, se va a caer, le va a doler, va a llorar, pero es parte de la vida, es parte del proceso. Dios quizás me tuvo como un bebé por un año, pero cuando pasó ese año empecé a tener tentaciones, empecé a ver una ofensiva, empecé a sentir que estaba nadando contra la corriente. Porque yo decía, qué fácil es ser cristiano, ni siquiera de verdad, literal. Qué fácil es ser cristiano. Decía, ¿por qué no fui cristiano antes? Ni siquiera tengo deseo por pecar. Un año me mantenía así. Pasó el año, las tentaciones, y yo entendí, mira, que muchos batallamos, pero cuando dejamos una puerta abierta al pecado y no la cerramos, poco a poco nuestra conciencia empieza a adormecerse, empieza a cauterizar. Ya no empiezas a sentir dolor por el pecado, empiezas ya a ser una persona que está llegando a estar fuera de sí, porque luego normalizas el pecado y crees que estás bien. Estás en la iglesia y cuando alguien predica sobre la santidad te enojas. Alguien habla sobre la santidad, te enojas. Ni deberías enojarte con la persona, es el mensaje de Dios porque Dios es santo. Entonces lo que el Señor quiere es que volvamos en sí, los que estamos aquí adentro y los que aún no llegan a la iglesia. Tenemos que volver en sí, tenemos que reaccionar, tenemos que recapacitar y entender. Mira, ve que el Padre está con los brazos abiertos y quiere que nosotros disfrutemos de qué, disfrutemos de lo que Él tiene, de sus promesas, de su amor, de su Espíritu Santo, de un tesoro que es capaz de estar en un vaso de barro que somos tú y yo. El Espíritu Santo es considerado como un tesoro. Mira, un tesoro. La gente mata por los tesoros. Los piratas del Caribe matan en las películas por los tesoros. Y tú y yo tenemos un tesoro frente de nosotros y no queremos atesorarlo en nuestro corazón. Y aún la palabra es contada como más importante que el oro y la plata. Mira, ve. El salmista decía, más importante que el oro y la plata es tu palabra, más dulce que la miel es tu palabra. Este hijo no amaba a su padre, ese era el problema, que el hijo no amaba a su padre.
Cuando un hijo ama a su padre, desea pasar tiempo con él, desea escuchar al padre, desea caminar con el padre, desea escuchar cuentos, consejos, desea saber más de su padre porque lo ama y lo admira. Pero cuando un hijo tiene el título de hijo y no ama a su padre, está aburrido y quiere irse de la casa. Samuel era un jovencito, no el hermano Samuel, el profeta Samuel, aún cuando era joven, él vivía en el templo por si acaso. Él vivía en la casa de Dios. Y un día escucha una voz, Samuel. Y él va a Elí y le dice, Elí, ¿para qué me llamas? No, yo no soy, no te he llamado. Ah, ya voy a seguir durmiendo. Se acuesta nuevamente en su cama y Samuel escucha. Nuevamente se va Elí, ¿por qué me llamas? No, yo no te he llamado. Pero estoy escuchando una voz en mi cabeza audible que me dice Samuel. Ah, le dice Elí, estés atento porque quizá es Dios el que te está llamando. Quizás es Dios el que te está hablando en esta noche porque sabes que estás tentado a irte de Dios. Estás tentado a hacer lo que hizo el hijo pródigo. Estás tentado a practicar el pecado deliberadamente. Estás tentado a abandonar tu fe. O quizás es Dios el que te está hablando y está queriendo que tú vuelvas como este joven. Porque Dios le dijo, sigue siendo hijo. Mira, ve, a pesar de lo que había hecho, seguía siendo hijo. Oigan, Samuel era un joven que tenía años en la casa de Dios, pero no identificaba la voz de Dios. Espero que nadie de nosotros estemos de la misma manera. Tiempo en la iglesia y no somos capaces de identificar la voz de Dios. No somos capaces de identificar cuando Dios nos habla. Muchas veces la culpa nos carcome. Muchas veces la culpa es el peor enemigo de la gracia, porque nos impide acercarnos. ¿Qué van a decir? O no creo que hay perdón. Me encanta cuando Dios le dice a este joven, sigue siendo hijo. Sigue siendo hijo a pesar que te has ido a pecar. A pesar que te fuiste de Dios, sigue siendo hijo porque tienes el sello de propiedad. El sello del Espíritu Santo. Mira, ve, y no te digo esto para que tú entiendas, ya hago lo que quiera, entonces si voy a seguir siendo hijo. No, Dios conoce tus pensamientos. Este joven esperó tocar fondo para reaccionar. Tú y yo lo que tenemos que esperar para reaccionar es oír a Dios. Te invito a ponerte en pie en esta noche. Cada uno es consciente de lo que hay en su corazón. Cada uno es consciente de lo que está atravesando. Muchas veces le predicamos a la gente de afuera que venga a la iglesia, que venga a Cristo. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos vueltos en sí? ¿O estamos como el hermano mayor, creyendo que es injusticia que Dios levante a alguien que recién llega, o que Dios bendiga al que nosotros odiamos, o que Dios bendiga a los que no me caen bien? Estamos como el hermano mayor en la casa, pero enojados. No disfrutamos de la gracia de Dios. Mira, la gracia de Dios es irresistible. La gracia de Dios es lo que diferencia al cristianismo de todas las religiones, de verdad. El budismo te dice que tú puedes llegar a alcanzar la iluminación. Hay religiones que dicen que tienes que hacer las cosas correctas para que Dios te bendiga. Hay religiones que dicen que tienes que hacer meritocracia para que Dios esté de acuerdo contigo. El cristianismo, mira, no es ningún esfuerzo humano por llegar a Dios. La religión es el esfuerzo del hombre, sacrificios de hombre para llegar a Dios. Podemos ver ahora que estamos en octubre, la gente está en la calle
de rodillas hasta ciertos lugares. ¿Para qué? Para que obtengan el favor de Dios. Piensan que por sacrificio van a llegar a Dios. La religión es el esfuerzo humano por llegar a Dios. El cristianismo es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. El esfuerzo divino para llegar a tu vida. El esfuerzo de Dios por llegar a cada uno de nosotros. Y hay un texto final que dice así, en Lucas capítulo 15 versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay más esperanza para un cristiano que falla, pero que le duele, que reconoce, que para un cristiano que se cree perfecto y que cree que todos deben cambiar menos él. Hay más esperanza para alguien que cae constantemente, pero viene de rodillas delante de Dios y le dice: Señor, quiero que esta sea la última vez porque me duele. Hay más esperanza para él que para un creyente. Modelo fariseo, que cree que él no merece cambiar, que cree que él está bien, que todos necesitan cambiar menos él. Habrá fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepienta, antes que por los 99 que estaban salvos. Este joven fue el número 100. El padre hizo fiesta. El padre hizo fiesta aquella noche porque el hijo que estaba muerto había vuelto. ¿Quieres tú que haya fiesta en el cielo? ¿O quieres seguir lastimando el corazón de Dios? Lo que nos hace semejantes a Dios es que Dios también tiene alma como tú y yo. Dios tiene alma. Y en diferentes partes de la Biblia, cuando ve a su creación, dice: mi alma está triste, me arrepiento de haberlos creado. Encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay cierta decepción. No estamos haciendo su voluntad, estamos alejándonos. Y en esta noche yo te invito a afirmar tu compromiso con el Señor. En esta noche te invito a que vengas aquí adelante. Vamos a reafirmar ese compromiso con el Señor, porque somos hijos a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que hemos cometido. ¿Sabes qué? El Señor nos sigue viendo como hijos y Él quiere colocarnos vestiduras limpias. En Juan capítulo 15 versículo 1 dice: al que dé fruto yo lo limpiaré. Mira, al que siga dando fruto yo lo voy a limpiar. ¿Cuándo se limpia algo? Cuando está sucio. O sea, en nuestra vida cristiana vamos a tener luchas, vamos a tener tentaciones. Ser tentado no es pecado. No es pecado ser tentado. Martín Lutero decía: mira, es imposible que yo impida que las aves vuelen sobre mi cabeza. No puedo impedir eso. Pero lo que sí puedo impedir es que las aves se detengan en mi cabeza, hagan nido en mi cabeza y pongan un huevo en mi cabeza. No podemos impedir que los malos pensamientos lleguen a nuestra mente. No podemos impedir que las tentaciones no lleguen. Van a llegar tarde o temprano. Lo que sí puedes impedir es que las tentaciones hagan nido en tu cabeza, hagan su cama en tu cabeza y termines masticando el pecado. Acércate aquí adelante, vamos a orar en esta noche. El Señor quiere fortalecernos, el Señor quiere obrar en la juventud. El Señor quiere que seamos gente que esparce su gracia, gente que comunica este mensaje de padre a hijo. Este mensaje también fue para los fariseos de aquel tiempo. Gente que se creía perfecta, gente que echaba fuera de la ciudad a los que estaban enfermos, gente que echaba fuera de la ciudad a los que estaban digamos con lepra, paralíticos, ciegos. Eran mal vistos en ese tiempo. Mira, y los fariseos se creían perfectos. Y Jesús
les habló a ellos. ¿Por qué Jesús les habló a ellos? Porque Él vino por los que estaban perdidos. Él vino en primer lugar por los que estaban afuera de la ciudad, por los leprosos, por la gente que supuestamente no servía, no valía. Él vino por ellos. Y sabes que los fariseos se enojaban. En vez de alegrarse cuando vieron a un paralítico botar su lecho, en vez de alegrarse al ver que un paralítico empezó a cantar, a gritar, empezó a caminar después de tanto tiempo, en vez de alegrarse, se enojaron. Oigan, deberíamos alegrarnos cuando vemos gente siendo usada por Dios, gente bendecida por Dios, gente que el Señor empieza a tratar con sus vidas. Quizás muchos en esta noche están con ese deseo, están en su corazón luchando con voces que les dice: tú no mereces el perdón, tú no mereces ser perdonado, eres demasiado malo. No, ya muchas veces has fallado, has repetido, has prometido no fallar y has vuelto a fallar. ¿Sabes qué? La voz de Dios pudo más en la cabeza de este hijo pródigo y va a poder más en tu cabeza. Vamos a clamar: Padre, obra, Señor, en esta noche, en cada vida, Señor, que se encuentra, Padre, en este lugar, clamando por misericordia, Señor, clamando, Padre, para que podamos reaccionar. Necesitamos, Señor, tu ayuda para poder volver en sí, Señor. Hemos estado normalizando el pecado, Señor. Antes, Padre, nos dolía cuando te fallábamos, Señor mío, y orábamos e incluso te decíamos: Señor, quítame la vida si voy a estar así, porque no me gusta, no entiendo, Señor, porque si digo que te amo, te fallo, Señor, y se ha vuelto constante. Pero ahora, Señor, ha pasado el tiempo y me encuentro normalizando el pecado. Ya no me duele como antes me dolía cuando te fallaba. Señor amado, empieza, Padre, a limpiar corazones. Empieza, Padre, a derramar de tu gracia, Padre. Aquellos, Señor amado, están viviendo una vida desordenada, Señor. Quizás, Padre, en el alcoholismo, en la pornografía, en las drogas, en la delincuencia, Señor. Que en esta noche, Padre Santo, escuchen tu llamado. Que vuelvan a ti, que vuelvan a tu casa, Padre. Porque hay alguien que les ama. Porque el que ama busca, Señor. Y tú buscaste a este joven. E incluso, Padre, diste la parábola de la oveja perdida, donde el pastor va en busca de la que se pierde. A través de este culto, Padre, tú te estás en busca de los que se pierden, de los que se alejan, Padre, de aquellos que se separan, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, empieza a obrar en esta noche, Dios mío. Empieza, Padre, a perdonar, empieza a limpiar corazones, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tú conoces cada vida, Señor, cada mente. Sabes el deseo que hay en cada corazón. En esta noche extiende tu mano, Padre. Sacude cada corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, oramos, Padre, para que tú puedas usar estas vidas, para que sean vidas, Padre, instrumentos para tu gloria, para tu honra, para extensión, Padre, de tu evangelio. En el nombre de Jesús de Nazaret. No es posible, Señor amado, que puedan ser hijos, Señor, cuando no se alegran, Señor, al ver a sus hermanos, Señor, acercarse a ti. Oh, Señor, no es posible decir que te amamos, Señor, cuando no queremos pasar tiempo contigo. Es imposible decir que te amamos cuando no queremos oír tu palabra, Señor. Estamos muchas veces fuera de sí, Padre, creyendo mentiras en nuestras cabezas, Señor. El que me ama es aquel que guarda mi palabra. El que me ama es aquel que guarda mis mandamientos, no aquel que profesa con sus labios algo que su conducta contradice. No es aquello que alguien profesa con los labios y su comportamiento lo reprocha, Padre. Si decimos que te amamos, tenemos que guardar tus mandamientos. No, Señor, como este hermano mayor que seguía siendo hijo y no podía amar a su hermano, no podía perdonar a su hermano. No podemos decir que somos hijos cuando no nos atrevemos a perdonar
No podemos decir que somos hijos cuando no nos atrevemos a pedir perdón. No podemos decir que somos hijos cuando no nos atrevemos, Padre, a renunciar a la venganza, a renunciar al odio, a la amargura. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Padre, limpia cada corazón, Padre, limpia cada mente, Señor, que podamos volver en sí, que entendamos, Padre, tu palabra, que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres de nosotros, Señor. Oh Padre Santo, que entendamos con claridad que todo lo que uno siembra cosecha. No quiero sembrar para mi vida maldición, no quiero sembrar para mi vida desgracia, no quiero sembrar para mi descendencia deshonra, no quiero sembrar, Padre, para mi generación desobediencia. Extiende tu mano, Dios mío. Queremos sembrar bendición, queremos sembrar obediencia, queremos sembrar, Padre Santo, tu palabra, tu amor, tu perdón, tu misericordia, y queremos que tu palabra trascienda en nuestra generación. Queremos que tu amor, Padre Santo, llegue también a todos nuestros seres queridos, a todos los seres que amamos. Mira, Padre, la juventud en esta noche y extiende tu mano, Dios mío. Extiende tu mano, Señor amado. Señor amado, ¿cuántos están quizás, Señor, aquí sirviéndote, pero sus corazones quisieran estar fuera? Su mente quisiera estar fuera. Padre, en esta noche, vuelve en sí, Señor, estas vidas, Dios mío. Vuelve en sí cada corazón. Vuelve en sí, Padre, cada mente. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos, Padre, que tu palabra es poder. Para todo aquel que cree, el evangelio es poder de Dios en esta noche, Padre. Tu palabra ha sido predicada, que nuestros corazones se han quebrantado, Señor, se derritan delante de ti, delante de tu amor, delante del Padre, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias, Padre, porque de una u otra manera nos muestras tu amor. Hemos creído muchas veces que no merecemos ser amados, pero tu palabra dice que esto es gracia. No merecemos nada, pero a ti te plació salvarnos de esta manera. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre eterno. Derrama bendición, Padre. Derrama de tu Espíritu Santo para levantar una juventud consciente, una juventud responsable, Padre. Una juventud que reacciona rápidamente frente al pecado. Una juventud, Señor amado, que te ama, no solamente con sus labios, sino que te ama también con su conducta. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado.